Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tercer encuentro de lectura del Evangelio de San Juan en tiempos de cuarentena. Hoy vamos a empezar a leer el segundo capítulo del Evangelio de San Juan, el episodio de las bodas de Caná. La historia es conocida, Jesús es invitado a una fiesta de bodas, también está su madre, están los discípulos. Jesús y María en esta fiesta tienen un diálogo brevísimo, pero que tiene un gran significado para la historia de la salvación. ¿Qué sucede? El Evangelio nos dice que en Caná de Galilea comenzaron los signos de Jesús. Juan no habla de milagros, habla de signos. Y la diferencia entre milagro y signo es importante, porque el milagro pone la atención sobre el aspecto sobrenatural, sobre el aspecto maravilloso y asombroso de lo que hace Jesús. Juan, como dijimos las otras veces, quiere cortar y volver a lo esencial. Los otros evangelistas habían narrado los milagros. Esto ya estaba claro. Ya habían mostrado quién era Jesús, cuáles eran sus capacidades, cuál era su poder. Después de los evangelios sinópticos de Mateo y de Lucas, los apócrifos quisieron agregar más, ¿se acuerdan? Pablo, Marcos pone la estructura, Mateo y Lucas explican, o sea, extienden, y cuando vienen otros escritores y quieren abrir más, se pierde de vista lo esencial. Y los apócrifos querían agregar historias para mostrar el poder de Jesús y cuentan cosas como, les cuento, como cuando Jesús jugaba con un amigo y el amigo se cae de una pared y se mata, y el papá de este amigo se la agarra con Jesús y Jesús le quiere hacer entender que él no tiene la culpa y el padre no le cree. Entonces Jesús resucita a su amigo muerto para que diga quién tenía la culpa, y después se vuelve a morir. En otro episodio también de los apócrifos, Jesús, niño, estaba jugando con barro y entonces hacía palomitas y soplaba y salían volando las palomitas. ¿Se dan cuenta? Que se pierde de vista lo esencial, que era lo que había dicho muy brevemente Pablo. Juan corta. Eso que se había extendido y que querían extender más, Juan cierra y vuelve a lo esencial, corta, no se detiene a narrar los milagros de Jesús, porque los milagros ya los habían contado Marcos, Mateo y Lucas. Juan, en cambio, pone la atención sobre el significado de lo que hace Jesús. De aquí viene la importancia de la palabra signo, esta palabra que usa Juan. Lo que hace Jesús nos señala, un signo señala algo que es más importante. Juan nos da pocos signos, son 7. No pretende asombrarnos con el poder milagroso de Jesús, sino que quiere que comprendamos. No porque la salvación esté en comprender, la salvación está en amar. Pero quiere que comprendamos porque quiere liberar al hombre de algunas realidades, de algunas ideas que lo encadenan al miedo, al terror. Para que comprendamos el paso que da Juan, pensemos en un pasaje del Evangelio de Lucas, el capítulo 5, el versículo 8, el que tiene la Biblia puede buscarlo. Jesús está eligiendo a sus primeros discípulos. Se sube a la barca de Pedro y le dice, rema mar adentro y echa las redes.
Pedro le contesta: estuvimos pescando toda la noche y no sacamos nada, pero en tu nombre lo voy a hacer de nuevo. Y sacaron tantos peces que se rompían las redes. Lleno de estupor, dice Lucas, lleno de estupor, Pedro se postró delante de Jesús y le dijo: aléjate de mí porque soy un pecador. ¿Ven? Los primeros evangelios narran los milagros y nos asombran y nos hacen hacer lo mismo que hizo Pedro: postrarnos y reconocer que Jesús es Dios. Juan no busca esto porque ya estaba dicho, lo había dicho Lucas. Quiere que comprendamos que este misterio de Jesús es un misterio del que nosotros participamos. Esto es lo que nos quiere mostrar Juan. Quiere que comprendamos que esto que vemos en Jesús, también nosotros estamos invitados a participar de eso. Los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, en este orden, nos permitían contemplar la gloria de Cristo. Juan nos señala otro aspecto. Nos recuerda que Cristo nos hace entrar a nosotros mismos en esa gloria. No estamos contemplando un cuadro, o mejor dicho, no estamos viendo una obra de teatro desde una platea. Nosotros somos actores de esta historia, que es justamente la historia de la gloria de la carne, de nuestra carne. Primero sí, en la carne de Cristo, después en toda carne, en la carne de toda la humanidad. Había dicho ya Pablo en la primera carta a los Corintios. Y luego viene el fin, dice Pablo, 15:28, si quieren buscarlo. Y luego vendrá el fin, cuando el Hijo entregará el reino al Padre para que Él sea todo en todos. Dios todo en todos. Llenos de esa gloria de Dios, llenos de Dios, transformados, no sabemos cómo, pero Dios será todo en todos. Y esto es lo que nos quiere mostrar Juan. Volvamos a Caná. Entonces dijimos que el Evangelio de Juan comienza con una escena de bodas. Es importante tener en cuenta esta imagen nupcial con la que empieza el Evangelio de Juan. Recapitulemos un poco lo que dijimos en los otros encuentros. Juan está escribiendo para una comunidad que ya no tiene acceso a la Escritura o a la Torá, como se dice en hebreo, porque los han expulsado de la sinagoga. Entonces Juan quiere poner por escrito una nueva Torá, la Torá de los cristianos. Nuestra Torá encarnada es Jesucristo. Esto es lo que dice Juan. La palabra se hizo carne. Nuestra Torá encarnada es Jesucristo. Y de esta manera Juan vuelve a contarnos la historia de la salvación desde los orígenes. En el prólogo, lo vimos la semana pasada, cuando Juan dice en el principio, no se refiere al principio de la creación del universo, como era el libro del Génesis, sino que va más atrás, antes de la creación, cuando la palabra que era Dios estaba junto a Dios. Este es el verdadero principio, cuando el Padre engendró al Hijo en el Espíritu. Recordando esto, nos encontramos ahora con esta escena y debemos considerarla en paralelo con el Génesis. Ya lo hemos dicho, por eso tenemos nuestra Biblia con los dos señaladores, Juan 2 y Génesis, al final del capítulo primero y el capítulo segundo.
Acá, entonces, en Juan 2 tenemos una escena de bodas. Tenemos un hombre y una mujer, Jesús y María. Jesús y María nos recuerdan la imagen del primer hombre y de la primera mujer. Y el entorno de las bodas de Caná nos recuerda la dimensión nupcial que está al inicio de la creación del hombre y de la mujer. Atención. Ahora no debemos mirar a Jesús y a María como madre e hijo. Debemos entrar en la óptica de una nueva escritura de la historia de la salvación. Jesús y María no aparecen como madre e hijo, sino como el nuevo Adán y la nueva Eva. Es importante que comprendamos que en todo el Evangelio de Juan vamos a encontrar una imagen femenina al lado de Jesús. En este segundo capítulo es María, en el capítulo más adelante la samaritana, después será Marta, Jesús y María, la hermana de Marta, Jesús y María, su madre de nuevo en el capítulo 19, al pie de la cruz, y al final, en la resurrección, Jesús y María Magdalena. Se trata siempre de una imagen femenina al lado del Señor que nos evoca al primer hombre y a la primera mujer, el origen del género humano. Aquí nos anuncia una regeneración del género humano a partir del nuevo Adán y de la nueva Eva. Pablo había dicho, todos nacimos en Adán. Todos pecamos en Adán, pero todos nacimos en Adán y todos renacemos en Cristo. Engendrados en Adán, regenerados en Cristo. La idea que nos transmite Juan es que la fecundidad de Cristo no puede representarse sin el principio femenino, que después llegará a la plenitud en el Apocalipsis con la imagen femenina de la Iglesia, que es la esposa de Cristo. Juan no nos quiere presentar a un Jesús solo, sino que siempre está acompañado de estas figuras, que son figuras femeninas, que nos recuerdan que la salvación no solo tiene un rostro masculino, sino que el misterio de la salvación está coronado por el encuentro del aspecto masculino y del aspecto femenino realizado en Cristo. Jesús y María. ¿Cuál es la relación de Jesús y María? Es una relación única, muy particular. Pablo, que nos había dicho, nacido de mujer. Jesús, el Verbo encarnado, no es hijo de un hombre y de una mujer, es solo hijo de una mujer, nacido de mujer. Esto significa que la carne de Cristo es toda carne de María. Nosotros somos hijos de un padre y de una madre, y el 50% de nosotros nos viene de nuestro padre y el 50% nos viene de nuestra madre. En Jesús no es así. Toda su humanidad le viene de María. Jesús es el Hijo eterno del Padre que se ha hecho carne en el seno de María. Desde el punto de vista de la humanidad, Jesús y María son una sola carne. Y esto nos recuerda enseguida la narración del Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 22. De la costilla de Adán, Dios creó a Eva. Y cuando Adán ve a Eva que había nacido de su costado, la reconoce y exclama: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Una sola carne, una sola carne. Esta imagen aparece perfectamente en la relación de Jesús y María. No se trata entonces meramente de una relación afectiva entre madre e hijo, sino que retoma
en la virginidad de María aquella unión existente entre el hombre y la mujer, una sola carne. El contexto nupcial de Caná es perfecto para describir esta relación de Jesús y María. Juan no quiere contarnos una historia donde nos muestra el cariño de madre e hijo, nos habla de otra cosa, quiere mostrarnos algo más profundo, la nueva humanidad regenerada en Cristo. ¿Y qué hace María? María le cuenta que se les acabó el vino. Se lo dice a Jesús. No tienen más vino. ¿Y cómo reacciona el hijo? Jesús responde con una frase un poco particular. Como suele suceder en estos casos, los traductores tratan de darnos una traducción que suene bien. Por eso pueden encontrar en sus Biblias distintas traducciones. Pero al pie de la letra, Jesús dice: ¿qué hay entre tú y yo, mujer? ¿Qué hay entre tú y yo, mujer? Algunas traducciones dicen: ¿qué tengo que ver yo contigo, mujer? O: mujer, no te metas en mi vida. En cualquiera de las traducciones nos damos cuenta que está dando una respuesta fuerte. En primer lugar, es significativo que Jesús llama a María mujer, no le dice madre, mujer. Y este término aparece ya en la creación de Eva, de la primera mujer. Después que Adán dijo: esta es carne de mi carne, añadió: por eso se llamará mujer, porque ha sido sacada del varón. Y aparece otra vez, de manera muy fuerte, en la narración del pecado original. La mujer que me diste por compañera, expresando todo el sufrimiento de quienes han roto una alianza de amor. La mujer que me diste por compañera. Y Jesús retoma esa palabra, mujer. ¿Qué hay entre tú y yo, mujer? Como si regenerara ese término, como si regenerara lo que expresa el término, una sola carne, y lo hace como saneando la relación para abrirse al misterio de la gracia. Jesús dice a su madre: ¿qué hay entre tú y yo, mujer? Una expresión fuerte, que también encontramos en los otros evangelios en un contexto distinto, pero también muy fuerte. Lo hacen en relación con el demonio. Es la misma expresión que usan los demonios cuando hablan con Jesús. ¿Qué hay entre nosotros y tú, Jesús, Hijo del Altísimo? Pareciera entonces que hay una oposición entre lo que dice María y lo que pretende Jesús. ¿Qué hay entre tú y yo, mujer? Pero miremos el resultado. María dice: no tienen vino. Jesús responde: ¿qué hay entre tú y yo, mujer? Y enseguida María dice a los servidores del banquete: hagan lo que Él les diga. Esto significa que cuando los demonios dicen: ¿qué hay entre tú y yo, Jesús, Hijo del Altísimo?, Jesús los hace callar, los somete. En cambio, cuando Jesús dice a María: ¿qué hay entre tú y yo, mujer?, la reacción de María no es la del silencio, sino una palabra de autoridad. María da una orden, no por encima del Hijo, sino que ordena a los sirvientes que hagan lo que el Hijo dice. Palabra de autoridad que los envía a la autoridad de Cristo. Tengamos presente lo que dijimos antes. Jesús y María son una sola carne. A la pregunta: ¿qué hay entre tú y yo, mujer?, ¿cuál podría ser la respuesta a esta pregunta? Si quisiéramos responder realmente a esta pregunta,
retomando el versículo 14 del prólogo que decía: la palabra se hizo carne y vino a habitar en nosotros. ¿Qué hay entre tú y yo, mujer? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Toda la carne. Entre Cristo y María está toda la carne. Y lo importante que debemos subrayar es que la voluntad de Cristo y de María, la voluntad del nuevo Adán y de la nueva Eva, están en sintonía. Hagan lo que Él les diga. Esto está en contradicción con lo que sucedió en el origen de la historia de la salvación. La primera reacción de Adán después del pecado, cuando Dios dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán responde: me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le pregunta: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del que te prohibí comer? Y Adán responde: la mujer que me diste por compañera me dio el fruto. El primer resultado de la acción del mal en la vida de los hombres ha sido la separación del hombre y de la mujer. El hombre y la mujer ya no se perciben como una realidad, como una sola carne, sino como realidades opuestas, y aquí la separación. Es como si Adán le dijera a Dios: si no me hubieras dado este regalo, no me encontraría ahora en esta situación. Ha sido la mujer que tú me has dado la que me ofreció del fruto. Así es que Adán hace caer la responsabilidad primero en Eva, primero en la mujer, y después en Dios, que le dio a la mujer por compañera. La mujer que me diste tú, bonito regalo, me hizo comer. Y la mujer hace lo mismo, le echa la culpa a la serpiente. Y al fin de cuentas también le echa la culpa a Dios, que creó la serpiente. Hay separación, entonces, entre la voluntad del hombre y la voluntad de la mujer, entre la voluntad de la mujer y del hombre y la naturaleza. El pecado crea una condición de separación. Entonces, en este momento en que nos encontramos en Caná de Galilea, esta situación es reconciliada. Esto es lo importante. Esto es reconciliado, es saneado por la gracia de un nuevo principio. La voluntad del nuevo Adán, la voluntad de la nueva Eva, están perfectamente en sintonía. Son una única voluntad porque son una sola carne, y esta única voluntad tiene como fin la salvación del hombre. Recapitulemos un poco, no quiero perderlos por el camino. ¿Me siguen? Veamos la estructura de la historia de la salvación como la presenta Juan. Estamos entonces en un nuevo principio, que son las bodas, el nuevo Adán, la nueva Eva, Jesús y María, una sola carne, porque la carne de Jesús es toda carne de María. En el principio de la creación, en el Génesis, Adán, y de la costilla de Adán, Eva. Eva cae primero, Adán cae después. Ahora encontramos la nueva Eva, María, que recibe primero el anuncio de la gracia. De la nueva Eva nace el nuevo Adán, y son una sola carne. Es una estructura muy ordenada, se dan cuenta, ¿no? Adán, Eva, nuevo Adán. Una carne sola, reconciliada en esta nueva condición de la gracia. Fíjense, ¿no? Este hecho de que Cristo y María son una sola carne es el primer paso de lo que decíamos la semana pasada acerca del misterio del que nosotros participamos,
gracias a la encarnación. Somos una carne con Cristo porque el Verbo se hizo carne. Y San Pablo lo dijo de manera muy breve, lo esencial del anuncio. Lo dijo con estas palabras: no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 2. No vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aquí en Caná, María pone en movimiento todo lo que sigue en la escena y que es voluntad de Cristo. No está en oposición a la voluntad de Cristo, una sola carne, sintonía de voluntades, porque la voluntad de Cristo y de María son una, porque son una sola carne. El misterio se realiza en la carne y se realiza en esta unidad de la carne. El Evangelio de Juan nos dice que en Caná de Galilea Jesús realizó el primer signo. ¿Cuál es este signo? El signo que se realiza en Caná es evidente. Hay 6 tinajas. 6 tinajas de piedra llenas de agua. Piedra y agua son una imagen de la primera alianza. ¿Qué hace Jesús? Jesús le dice a los servidores: sirvan el agua. Y cuando están sirviendo se dan cuenta que no es agua, que se ha convertido en vino. 6 es el número de la imperfección. No es malo, imperfección es que no está terminado, de la imperfección. 7 es el número de lo perfecto, de lo que está acabado. Jesús encuentra 6 tinajas. Él es el 7º. Él es el perfeccionamiento y la coronación de lo que ha encontrado. Lo mismo vamos a encontrar poco después en la Samaritana. Jesús le dice: viviste con 5 hombres y ninguno era tu marido. Y el que tienes ahora tampoco es tu marido. 6. Viviste con 5 hombres, ninguno era tu marido. Y con el que vives ahora tampoco estás casada. Cristo es el 7º, el que lleva a la perfección el misterio de la salvación. Pero sobre esto vamos a volver más adelante. 6 tinajas de piedra que nos recuerdan las tablas de piedra sobre las que estaban escritos los mandamientos de la ley. Y el agua. El agua aparece en el Antiguo Testamento como signo de la ley misma. Es agua en el desierto, agua que brota, es agua y ciertamente agua que calma la sed. Pero Jesús la vuelve vino, que es el vino que alegra el corazón, como dice el Salmo. Hay un plus, un más, que es gratuito, que es festivo, porque es propio de la fiesta de bodas de nuestra carne con la carne de Cristo. Aquí me van a permitir un paréntesis, espero no. En todas las iglesias, en lo que se llama el aula de la iglesia, hay un lugar que es central, que se llama, en la antigüedad, ónfalos, que significa ombligo en griego, ónfalos, o sea, el centro, que no tiene que estar en el centro de la iglesia, es el centro del significado de la iglesia, que generalmente lo encontramos delante del altar. En ese lugar se realizan 2 sacramentos. Uno es el sacramento del matrimonio, las bodas, y otro es la recepción del cuerpo de Cristo, porque son un mismo misterio. Cuando el Apocalipsis dice: bienaventurados los invitados
a la fiesta de bodas del Cordero. No significa que el Cordero nos mandó una invitación para que le llevemos un regalo y vayamos al banquete. Es que somos invitados a este banquete de bodas como la esposa que se une al esposo. Por eso en ese lugar el hombre y la mujer se convierten en una sola carne. Cada uno de nosotros que reciba a Cristo se convierte en una sola carne con Cristo. Es el significado del matrimonio expresado en la liturgia, que tiene un significado muy profundo. Volvemos a las bodas de Caná. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto que dije? Muy bien. Hay un aspecto que siempre aparece en los signos de Juan y que es importante, y vamos a señalarlo. El Señor se sirve de la colaboración de los hombres. Jesús no saca el vino de la nada, sino que se sirve de los sirvientes que llevan las tinajas de agua. Y la dinámica del signo que hace Jesús es: lo que ustedes me traen, yo lo transformo. Ustedes traen agua, un agua que no tiene color, que no tiene sabor, yo lo transformo y le doy color y sabor. Pero lo importante es que se parte del don del hombre. Lo que el hombre trae, lo que el hombre da, eso se transforma. Se transforma. 3 veces encontramos en la Escritura la frase: yo hago nuevas todas las cosas. En el profeta Isaías, San Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, la encontramos también en el Apocalipsis. Yo hago nuevas todas las cosas. Atención, ¿qué significa esto? Dios no hace como nosotros. Nos deshacemos de un auto y compramos otro, un vestido, se gasta, lo tiramos, compramos otro, o una casa, la cambiamos. No, Dios no actúa así. Yo hago nuevas todas las cosas, no significa que será destruido, sino que Dios hace nuevas, las renueva, rejuvenece lo que estaba gastado, lo que estaba herido, lo que estaba maltratado, de manera que lo deja nuevo. No como nuevo, lo deja nuevo. Y aquí podemos recordar de nuevo a Pablo: el don es más grande que el delito, decía en la carta a los Romanos, porque el resultado es mejor que el original. Yo voy a renovar todas las cosas. Dios toma lo bueno del hombre y lo perfecciona. Jesús no vino a destruir para imponer lo suyo. No vino a destruir, no vino a abolir. Jesús vino a perfeccionar. No vine a abolir, lo dice Mateo 5, sino a dar cumplimiento, es decir, a perfeccionar. La dinámica de la salvación es una dinámica que transforma, nunca destruye. Este es el signo como lo presenta Juan. Lo que nosotros tenemos, Dios lo asume y lo transforma en gracia. Es una profundización, es una consecuencia, si quieren, de lo que nos dijo en el prólogo. La palabra se hizo carne y vino a vivir en nosotros. Y más adelante, de su plenitud, todos nosotros recibimos gracias abundantes. Lo que nosotros tenemos, la carne, Dios, el Hijo, lo asume en la encarnación y lo transforma en gracia, plenitud del misterio de una sola carne. De su plenitud hemos recibido gracias abundantes. Si ponemos en las manos de Dios lo que somos,
nuestra vida, nuestra voluntad, nuestras capacidades. Cristo lo elevará a la enésima potencia, el misterio de la unidad de la carne y de la unidad de la voluntad. Porque Dios creó al mundo con su palabra, lo dijo Juan en el prólogo, en el versículo 3. Todo ha sido creado por medio de la palabra y ahora quiere renovar el mundo, regenerar, transformar, rejuveneciendo un mundo gastado, herido, maltratado. Quiere renovar el mundo con el Hijo encarnado, no sin el Hijo encarnado, la palabra al principio y ahora el Hijo encarnado. La palabra se hizo carne y vino a vivir en nosotros, pero quiere renovarlo por el misterio de la carne del Hijo que somos nosotros, en unión con la carne y en unión con la voluntad de Dios. Dios quiere renovar todas las cosas, pero no lo hace como en la primera creación, con su sea todopoderoso, sino que quiere hacerlo en la carne, por nuestra voluntad, en sintonía con su voluntad. Desde el sea según me has dicho, que le escuchamos a María el día de la Anunciación, sea en mí según me has dicho, hasta todos los sean, todos los sí, de todos los hombres al plan de Dios. Esta es la voluntad del Padre, transformar el mundo, no ya con su omnipotencia, sino con el misterio de una sola carne, el Hijo encarnado, unido esponsalmente con nosotros. Una sola carne, una sola voluntad, hacer nuevas todas las cosas. La obra del Evangelio es una obra que transforma, no destruye. Los profetas de la destrucción, los profetas de la muerte que surgen en este tiempo, no han comprendido el Evangelio. Quienes dicen que en este momento de pandemia Dios está realizando la destrucción de un mundo que ha caído en manos del pecado y del mal, los que piensan eso no piensan como Cristo. Y el pecado, me pueden preguntar, ¿y el pecado? Cristo ha destruido el pecado y la muerte. Estamos en el tiempo de la transformación del cuerpo de Cristo, pero Cristo, nuestra cabeza, ya ha triunfado y es la garantía de nuestra victoria sobre el pecado y sobre la muerte. La última palabra la tiene Cristo, no el pecado. La última palabra es vino bueno, el mejor vino que se guardó para el final de la fiesta, el mejor vino que no se reserva para unos pocos, esos que aguantan hasta el final de la fiesta, no se reserva para unos pocos, es el vino ofrecido a todos. Nuestra vida sin Cristo es agua, sin sabor, sin color. Pero si ofrecemos nuestra vida, esta agua, Cristo la vuelve vino, con color y con sabor, vino bueno, el mejor vino. Cristo vino a dar gusto y color a la antigua alianza y lo hace en la fiesta de bodas. Porque lo que hace es poner en el centro lo que verdaderamente es importante, el amor. Será el último de los mandamientos que deje Jesús a sus discípulos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No vino a abolir la antigua alianza, la ley, pero vino a darle consistencia, vino a darle sentido en el amor.
No tenemos que cumplir los mandamientos porque si no Dios nos castiga. No. Cumplimos la voluntad de Dios porque somos una sola carne con Él, en el amor. Por ahí una imagen nos ayude a entender mejor. Muchos de ustedes tendrán hijos, muchos de ustedes, son jóvenes. Piensen en un joven. La mamá le dice, anda a la esquina, tráeme 1 kilo de pan. ¿Y qué responde el hijo? Ufa. No hay consonancia. Y la mamá le dice, si vas a comprar el pan, con el vuelto te podés comprar lo que quieras. Premio. Va porque hay un premio. O si no le dice, si no vas, no te dejo jugar con la PlayStation o lo que sea, castigo. Pero cuando ese joven se enamora, la novia le dice, ¿me acompañás a buscar unos apuntes? En caso de una compañera, tenemos que tomar 3 colectivos, caminar 40 cuadras. Y el chico dice, por supuesto que te acompaño, feliz y contento. Hay algo que cambió, ¿se dan cuenta? Ni premio ni castigo. O mejor dicho, lo importante ahí es el amor, es el estar unidos. Ese es el cambio que trajo Jesús. La ley no es mala, pero ni por miedo ni por premio, por amor. Volvamos a Juan. A Jesús y María los encontramos entonces al principio del Evangelio de Juan, en Caná de Galilea. Y los encontramos también al final del Evangelio. Jesús está en la cruz, María al pie de la cruz, junto a María el discípulo amado, Juan. Jesús dice a María, mujer, este es tu hijo. Y a Juan, esta es tu madre. Esto nos recuerda otro pasaje del inicio del Génesis, de la creación, cuando desde un árbol otro le habló a la mujer. En el capítulo 19 de Juan encontramos, ¿ven?, otra referencia al libro del Génesis. Si desde el árbol del pecado la serpiente habló a Eva invitándola a separarse de Adán, ahora del árbol de la cruz, del árbol de la gracia, Cristo, el nuevo Adán, el Salvador del mundo, habla a la nueva Eva y le dice, mujer, este es tu hijo. ¿Qué le quiere decir? Este es carne de tu carne. Reuniendo en el misterio de la salvación una vez más la carne de Adán y la carne de Cristo. Pero todavía encontramos más elementos en este pasaje de Juan 19. En Caná de Galilea teníamos agua que se transforma en vino. En la cruz Jesús dice, tengo sed. ¿Y qué le dan? Le dan vinagre. El vinagre es vino que se ha arruinado. Los hombres traicionan a Jesús. La imagen emblemática de Judas, pero también todos los otros discípulos, menos Juan, todos los otros discípulos lo abandonan. Se escapan llenos de miedo. Han convertido el vino bueno en vinagre. Le damos agua y nos devuelve vino. Le damos vinagre y ¿qué nos devuelve? El centurión
le golpeó el costado con la lanza. ¿Y qué nos da? Una epidemia, una catástrofe, venganza y destrucción. Aquel al que nosotros le damos vinagre, nos devuelve el vino de su costado. Del costado salen vino, sangre y agua. El costado abierto del Señor nos hace recordar el costado abierto de Adán. Un padre de la iglesia del siglo IV, San Hilario, dice un texto hermosísimo, dice: cuando el Señor se despertó del sueño de la muerte, vio a la iglesia que había nacido de su costado y dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La iglesia, que es la esposa de Cristo. Del costado del Señor salen agua y sangre. ¿Qué son agua y sangre? Son los líquidos del parto. Porque Cristo en la cruz da a luz a la iglesia. No solo la cruz es una imagen de sufrimiento, sino que es una imagen de generación, regeneración. Acuérdense lo que Jesús dice en Juan, en el capítulo 16. Cuando una mujer va a dar a luz, tiene dolor, pero después ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Juan dice que sobre la cruz Cristo entregó el Espíritu. ¿Sí? Cristo entregó el Espíritu antes de que le abrieran el costado. El Espíritu. La muerte de Jesús es representada como la entrega del Espíritu y un costado abierto del que salen sangre y agua. Estas dos imágenes, el jadeo de la entrega del Espíritu y del brotar de la sangre y del agua, son expresión del parto. En el último dolor del parto, Jesús da a luz a la iglesia. Este último dolor no es estéril, porque para el cristiano nunca el dolor es estéril. Y esto nos recuerda una vez más el relato de la creación. Si leemos bien el Génesis, hay una criatura que no ha sido creada: el agua. En el principio Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que viene después. Y el Espíritu de Dios, dice, soplaba sobre las aguas, un término hebreo un poco complicado, un poco raro, más que complicado. Traducen a veces aleteaba, como una paloma, sí, aletear. Pero la raíz habla más bien de soplar, que es lo propio del Espíritu, que es soplo, viento, aliento. El Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas, pero no dice que creó las aguas, porque las aguas están fuera de la creación. Porque la idea de creación en la tradición bíblica está representada de la siguiente manera. El vientre de Dios es como el vientre de una mujer encinta. Está lleno de agua. Porque Dios no crea el universo fuera de sí, no hay nada fuera de Dios. Pensemos, nosotros tenemos la idea de la representación de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que crea todas las cosas fuera de sí, pero no hay nada fuera de Dios. Dios crea en sí porque todo está en Él, porque Él es infinito. Entonces crea en su vientre, y su vientre
es como el vientre de una mujer encinta, está lleno de agua. No existe nada fuera de Dios. Dios crea dentro de sí y estamos en Dios. Cuando Dios crea el universo, cuando crea la vida, lo crea en sí mismo, porque no hay nada fuera de Él. Y lo crea como se engendra un niño en el seno de su madre, lleno de agua, lleno de líquido. Y el texto dice, el Espíritu de Dios soplaba sobre las aguas. El Espíritu de Dios hace... Y las mujeres me pueden entender bien lo que estoy representando, lo que esto significa. Y también los hombres pueden entenderme. Esto significa que Dios está engendrando el universo en un parto. En este parto Dios creó la belleza del mundo. Esta generación de Dios, al principio del tiempo, entonces, engendra el universo, reaparece ahora en el último trabajo del parto de Cristo sobre la cruz, cuando Cristo regeneró el universo entero con el misterio de la salvación. Cuando se da a luz un hijo, lo recordé antes, la madre olvida los dolores del trabajo del parto. No tengamos miedo en esta época de pandemia. Valemos mucho más que los pájaros, lo dijo Jesús. Valemos esa sangre y esa agua derramadas en nuestro parto como iglesia, Hijo de Dios y cuerpo de Cristo, una sola carne. No escuchemos a los profetas de la desgracia. Dios nos ama, Dios sufre con nosotros. Si queremos una imagen, hoy Dios está en una cama de hospital y tiene el coronavirus. Dios está en una cama de hospital y tiene dengue. Dios está muriendo de sed. Dios está muriendo de hambre en un desierto de África. Nuestro Dios no está del otro lado de algo. Dios está aquí. Vino a vivir en nosotros. Se alegra y sufre con nosotros. Con esto me despido, hasta la semana que viene. Les agradezco la paciencia, espero que estas reflexiones los ayuden a crecer siempre en ese amor que transforma todo. Muchas gracias.